Roberto Cuchetti, que lo tenemos en línea, economista de Portfolio. Hola Roberto, ¿cómo estás? Buen día, bienvenido. Hola, Robert. Buen día, Natalia, Antonio, tanto tiempo. La verdad, Sí. aquí estamos muy bien, por suerte. Y bueno, repasando una semana donde se dieron a conocer los datos de inflación, que bueno, fueron positivos, incluso desglosando esos datos, ¿no? La inflación núcleo estaba por debajo del índice que se dio. La inflación de Mendoza también dio una sorpresa, 1,5. Si es que, bueno, son como datos muy positivos en vista a los próximos meses, ¿no? Sí, correcto. Bueno, se venía esperando, por lo menos llegó en junio a estar por debajo de esta barrera de 2 de inflación mensual. Como vos decías, Antonio, bueno, la inflación eh, núcleo estuvo por debajo de la del promedio, sí, de la general. Pegó fuerte estacionales en una época del año en donde, bueno, sí, estacionales juega bastante en contra Ujú. dentro de esos rubros. Si bien quizás no fue el que más subió el desagregado de alimentos, fue el cuarto, sí, muy influenciado por el tema estacional, eh, el tomate bastante arriba, sí, Sí. otros más abajo, pero bueno, fue digamos como quizás a la gente en general donde más le puede haber llegado a pegar, pero sí deja un buen arrastre para julio porque no fue un mes en donde hayamos tenido un salto de precio hacia finales de mes que no se refleja todo en el índice de junio, sino que pasa para julio. Entonces en julio también estamos esperando una inflación por debajo de 2, ¿sí? Habrá que ver cómo sigue el conflicto internacional, porque en función de eso, bueno, por los precios que había fijado la petrolera de bandera nacional, cuándo podía darse la baja, es cuando eso también puede llegar a ayudar a una baja adicional en el índice. Pero sí, buen dato, un poco lo veníamos esperando este proceso desinflacionario y ya volvimos a tener la inflación del mes de junio Ujú. del año pasado, que fue 1,9, también fue julio. Ujú. La interanual estamos en 33 y de acá podría comenzar lentamente a bajar y esperamos que para final de año se sitúe Ujú. en un nivel cercano al 30% anual. Claro, claro. Ahora, julio siempre, como pasa en enero, suele ser un poco más picante con respecto a inflación por el tema vacaciones. Pero no sé cómo lo están viendo ustedes, ya estamos a 17 de julio. Sí, ahí estamos con, digamos, con ciertas dudas con respecto a cómo puede influir el rubro de recreación y turismo en el mes de julio. Suele ser un mes también estacionalmente un poco más pesado, sí, un poco más picante, pero bueno, eso lo estamos analizando, todo lo que ha sido, por lo menos hasta esta primera mitad interior del país, bueno, ahora recién ha empezado a nevar sobre los sectores cordilleranos, pero Sí. también en los centros de esquí de la Patagonia tampoco ha habido mucha nieve. Recién esta última semana se empieza a mover más por vacaciones en Buenos Aires. Habrá que ver, es una incógnita. Nosotros pensamos que otro combustible de inflación va a ser el tema de servicios, que Ujú. pegó, ¿sí? Sí. Salud y, y servicios del hogar fueron el segundo y tercer rubro que más subió. Claro. Entonces, bueno, ahí pensamos que ese rubro va a seguir pegando. Estacional quizás ya empieza a frenarse y empieza a moderarse y empieza a traccionar un poco más positivamente hacia abajo. Así que bueno, sí, no esperamos, si bien somos constructivos y optimistas para lo que queda del año con respecto a la inflación, pensamos que la inflación va a buscar la convergencia ahí en 1,5 y después habrá que ver, ¿no? No, Ujú. no es que pensamos que va a dar 1,5 en los próximos 2 o 3 meses, pero Claro. creemos que ahí va a encontrar piso de mediano plazo, por lo menos la inflación, en diciembre, en enero del año que viene. Roberto, también fue noticia ayer porque los depósitos privados en dólares tocaron un récord tras el pago de deuda. Hablan del stock depositado que superó los 40.000 millones de dólares, porque claro, el gobierno había pagado los vencimientos de julio. Entonces esta cuestión de pagar lo que se debe también ubicó, ¿no?, a todas las acciones y al mercado en general en una buena posición.
Sí, el mercado, bueno, el riesgo país y por ende el precio de los bonos el riesgo país ha venido comprimiendo, el precio de los bonos ha venido subiendo. Que el gobierno haya pagado significa que este dinero sí salió de la cuenta del Ministerio de Economía, donde tenía estos dólares acumulados para realizar el pago y lo distribuyó entre los tenedores locales y los tenedores extranjeros de bonos. Por eso también los depósitos en dólares subieron bastante. Eh, el mercado viene, a pesar del contexto internacional que es muy fluctuante, Ujú. viene bastante bien, el tema de la deuda soberana viene bastante bien, las tasas en pesos se han estabilizado en torno a un 20-22% anual, eso es bueno porque empieza a aparecer un poco de crédito, sobre todo para sector productivo, todavía Sí. no hay cosas muy interesantes para personas humanas, pero sí, esta estabilidad viene jugando positivamente de la mano también de la inflación. Así que bueno, sí, muchos dólares en el sector privado, en el sector bancario, así que Sí. eso también ayuda a mejorar las condiciones crediticias. Sí, titulábamos nosotros que había 40.000 millones de dólares en depósitos, o sea, de la gente, ¿no? O sea, que confía en el sistema y no los guarda bajo el colchón. Ahora, el riesgo país ha fluctuado entre 410, 405, 402, ha llegado y no logra perforar ese piso de los 400. ¿Qué haría falta para que siga bajando el riesgo país? Bueno, hay un punto que quizás ayudaría también un poco, es el contexto internacional, que se relajen otra vez las tensiones en Medio Oriente y que eso aumente el apetito por mercados emergentes, un conjunto, y dentro de eso eh, Argentina. Sí, eso ayudaría un poco en el margen. Otro factor es que nos está quedando la última calificadora de riesgo grande, que nos califique como mercado emergente, Ujú. como categoría B, ¿sí? Nos saque de, de la categoría C, y también quizás despejar, ya dentro de lo local y exclusivamente de lo que pueda hacer el gobierno, despejar un poco el programa financiero para el año que viene, en donde todavía se ven necesidades de fondos no resueltas. Por eso el mercado empuja mucho al equipo económico a salir al mercado a buscar Ujú. deuda para asegurarse los vencimientos del año que viene, y quizás eso es lo que está faltando. Ujú. Nosotros, aún alineando las tres variables que mencionaba, pensamos que el riesgo país ya tiene mucho menos para caer, que es importante y que debe lograrlo, sin lugar a dudas, pero pensamos que en esta zona, sobre todo cuando miramos y asesoramos a inversores que quieren invertir en deuda, pensamos que ya la mayor parte de la compresión del riesgo país estuvo, que debería ser, pero va a ser un proceso quizá un poco más lento y más gradual, y que depende por varios factores. Entonces, bueno, ahí es donde eh, vemos que empieza a ser un poco más difícil y empieza a jugar ya este calendario electoral para el año que viene, y cómo el gobierno resuelve el faltante de financiamiento que todavía le está quedando cubrir del 2027. Ujú. Roberto, una pregunta ahí que va un poco más al metro cuadrado, un poco más a la gente, más allá de los inversores, a ver cómo lo ven ustedes, porque hay un informe que da vueltas por ahí que dice que más del 40% de los empleados del sector privado trabajan en la informalidad. Y me pregunto, porque la gente se está interesando ya por sacar créditos, préstamos para compra de casas, hay mucha también oferta, también creo que hay demanda, ya vamos a ir renovando ese dato inmobiliario, pero digo, ¿están accesibles, están fáciles para sacar los créditos? ¿Conviene hoy por hoy endeudarse de esa manera y a cuántos años es la deuda? Bueno, nosotros ahí todavía pensamos que falta un camino por recorrer, porque las tasas más bajas están rondando entre el 6 y el 7%, más inflación, ¿sí? O inflación más 6-7%, Ujú. con lo cual es un escenario un poco exigente, ¿sí? De pensar que todos los años uno va a estar pudiendo aumentar sus ingresos en inflación más 6 para ir cubriendo Claro. esa deuda. Pensamos que eso tiene que bajar un poco todavía, si bien no es el peor escenario, tampoco es el mejor, estamos ahí en el medio, Sí, sí. ¿sí? Los créditos hipotecarios deben ser a 20 años, ¿sí?
por ahí vemos algunas líneas más interesantes, pero son de muy corto plazo, con lo cual requiere tener un ahorro importante Muy grande. para hacer frente a otras alternativas que son de más corto, de 5 a 10 años, ¿sí? Entonces creemos que ahí una baja del riesgo país adicional, una estabilización bien de la inflación en niveles de 1,5 por debajo, buscando una inflación anual del 20 o por un poquito por debajo, puede llegar a dar un empujón a títulos, a créditos un poco más baratos. Pero sí se va reactivando. También la contrapartida de esto es que creemos que hay mercado, hay posibilidades de buenos precios en el sector inmobiliario todavía. Sin lugar a dudas, un crecimiento de la actividad empujaría precios de la construcción o de unidades construidas más arriba. Quizás, bueno, al no haber tanto crédito también uno puede encontrar precios todavía más baratos porque la venta es difícil de traccionar, ¿no? Así que bueno, pensamos que todavía hay camino por recorrer en el sector inmobiliario para que se dé un crecimiento más sostenido. Ayer el presidente habló ante la Bolsa de Comercio de Buenos Aires en el aniversario y señaló que el gobierno va a seguir bajando impuestos. Yo he tenido información privada que me señaló que el gobierno está evaluando la reforma impositiva y de bajar el IVA. Incluso a los alimentos, y esto produciría, porque muchos le han reclamado por qué le bajan los impuestos a los grandes empresarios a través del RIGI, por qué no bajan los impuestos al resto de la población. Un poco el objetivo del gobierno para los próximos meses sería ese. No sé si manejás esa información o no, si te ha llegado ese rumor que hay de esta reforma y de bajar especialmente el IVA, ¿no? Sinceramente no hemos tenido novedades en cuanto a rumores de baja de impuestos. En algún momento se mencionaba el impuesto a los débitos y créditos bancarios porque es bastante distorsivo y recauda mucho, lo cual vemos bastante difícil porque va a requerir un acuerdo de las provincias, Claro. Un impuesto coparticipable. Claro. Por ahí los impuestos que le ha resultado bajar al gobierno son los no coparticipables, donde no va a encontrar también resistencia de los gobernadores. Claro. Entonces, ahí también hay que mirar ese otro lado. Nosotros pensamos que lo mejor sí es una reforma impositiva integral, ¿sí? Obviamente es difícil por dónde empezar, porque hay sectores interesados. A veces también estos impuestos como el IVA, que son muy distorsivos, recaudan mucho y fácil. Claro. ¿Sí? Y otros impuestos son más boutique, ¿no? Más sectoriales, entonces es más difícil recaudarlo, aporta poco a las arcas, entonces es más fácil recortarlo. También el RIGI, lo que el gobierno necesitaba era empezar a promover determinadas actividades de manera masiva. Sería bueno que se baje el IVA por un impuesto más, que es un impuesto más distorsivo. También se estuvo hablando de la idea del gobierno de, como en otros países, gravar más a las personas y menos a las empresas, a los accionistas y menos a las empresas, lo cual también sería positivo. Lo vemos favorable. La verdad que en este contexto somos muy escépticos sobre cómo pueda llegar a avanzar un paquete así con el actual Congreso y de cara a un año electoral. Pero bueno, habrá que seguir las novedades sobre qué es lo que espera hacer el gobierno. Si bien conocemos que la agenda de ellos es una reforma impositiva integral, no tenemos, digamos, novedades puntuales con respecto a eso. Bien, bien. Y una última consulta. El superávit este mes, creo que el financiero no dio déficit. ¿Eso cómo se explica o en qué incide? Bien, sí, efectivamente este mes el superávit dio negativo. Está el pago de deuda, sí, también el pago de aguinaldo. Los meses de junio y julio son bastante complicados. También uno puede poner diciembre y enero en la misma sintonía, con lo cual hasta ahora no ha encendido luces de alarma, pero sí, dio déficit, cerró la serie de 6 meses positiva, pago de deudas y mayores gastos, fundamentalmente por tema aguinaldo, afectaron. Hasta ahora, lo mismo, siempre lo decimos, ¿no? Sí. El superávit, sobre todo el superávit financiero, que es el que viene después
pagar los intereses, ¿no? Sí, Uno sí, paga los gastos, claro, sueldo, y después paga los intereses, es muy exiguo. Por eso cualquier ley del Congreso que intente subir medio punto el PBI lo deja fuera. claro. Y en estos meses en donde se reduce, aumentan los gastos y todavía la recaudación no termina de recuperar, eh, bueno, ahí es donde se ve y entramos en estas situaciones de Bien. déficit que hoy no son alarmantes, porque también si uno mira, los impuestos en el año se han bajado, sobre todo los derechos de exportación, entonces las retenciones de exportación, Claro. entonces bueno, también es un poco esperable que ese Ujú, superávit sea un poco claro. más fino. Bien. Roberto, te agradecemos muchísimo siempre toda la explicación y bueno, nos reencontraremos la semana próxima. Muchas gracias, un abrazo. Muchas gracias, buen fin de semana. Bueno, Gracias, adiós. adiós, hasta luego. Ahí estaba Roberto Cuchetti, economista de Portfolio, quien dialogaba con nosotros. Realmente es interesante todo lo que explica Roberto en cuanto, qué sé yo, al déficit, a los créditos, a por qué la inflación y cuáles son las proyecciones y demás, porque todo esto hay que tener en cuenta, porque hay veces que te cuentan un solo lado de la historia y bueno, hay que tener en cuenta todo y mirar el mapa completo, ¿no? Absoluto. Es interesante. Bueno, tenemos algunos mensajes, Nati, A ver. acá, por ejemplo, en YouTube.